este tema. Lo hemos invitado al doctor Daniel Rosatelli, que es abogado de la policía y representante también de los dos policías que en este caso están, o estaban, mejor dicho, encartados, porque hoy por hoy no hay ningún delito que se les pueda endilgar, ni están acusados de nada, pero para que nos explique cuál es su visión de este tema. Pero preguntarle antes qué se siente ser hijo de un policía exitoso. No es fácil, ¿no? Es el hijo de Juan Ramón, obviamente, ¿no? No va a decir, no, soy el marido de Pampita, señoría. En primer lugar, buenas noches, Rubén, agradecerte obviamente la invitación y esta consideración que haces sobre Juan Ramón, digamos. No, lo queremos mucho, de verdad. Seguro, no solamente a la fuerza, sino algunos hombres de la fuerza me parece que los queremos demasiado. Creo que hasta los monaguillos los queremos, ¿no, Alejandro? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Los que ofician de monaguillo. Tenemos un muy buen recuerdo de Juan Ramón. En otra oportunidad le dedicaría un chamamé, pero bueno. Sí, exactamente. Tal cual. Bueno, ya entramos despacito. Entramos en el tema. Rubén, bueno, como comentabas vos, tal cual como hacías en la introducción, claramente estamos frente a un proceso totalmente atípico, que en principio no encuentra una regulación específica dentro del código. Yo tengo conocimiento que el Colegio de la Abogacía está, digamos, junto al Poder Legislativo y Ejecutivo discutiendo una posible reforma del Código de Procedimiento. Sí. Creo que es un momento totalmente oportuno para evaluar, digamos, de introducir y de regular esta figura de querellante autónomo, porque se dan ciertas circunstancias muy particulares, digamos, que básicamente para poder jugar el partido, hablándolo en términos coloquiales, digamos, no se encuentran reglas claras y si bien, digamos, se permite la conversión de la acción y la constitución en querellante autónomo, como ha sucedido en este caso, si bien nosotros discrepamos, digo discrepamos porque comparto la defensa junto al doctor Miguel Ángel Cuyen, creo que hay de alguna manera como un vacío legal en cuanto a las pautas o las reglas procesales de cómo llevar adelante el proceso. Pues sabés que es algo que acá hemos discutido mucho y hemos ido aprendiendo. En de estos temas, inclusive le hemos endilgado a los fiscales, y esto va a ser fundamental, que es la pérdida de la objetividad. Y en este caso, que el querellante particular ya se sabe qué posición toma y desde dónde puede llegar a acusar, si bien van a ser los fiscales, y con qué elemento. Yo no quiero ser un extremista, pero digamos, sí creo que justamente en base a lo que vos estás diciendo, creo que tiene algún grado de peligrosidad y por eso entiendo que tiene que ser regulado por el hecho, digamos, de que uno, sobre todo en este tipo de delitos, digamos, o sea, no estamos hablando de un delito de acción privada, como puede ser una calumnia e injuria, sino que estamos hablando de lo que la querella autónoma entiende que es un homicidio agravado, un fusilamiento, un gatillo fácil, y que nada más y nada menos admite la pena más gravosa que tiene el Código Penal. Entonces, digamos, apartar al Estado, que tiene de una u otra manera conferida por la Constitución reformada en el año 2008 a través del artículo 207, la potestad, digamos, de investigar sobre parámetros, justamente sobre parámetros objetivos. Entonces, digamos, que sea apartada la Fiscalía en esa circunstancia y que tome la posta de la acusación alguien que ya tiene cargada cierta subjetividad y que indudablemente, a ver, es totalmente respetable los derechos de la víctima, por nosotros no vamos en contra de eso. Yo creo que está muy bien que se hayan reconocido en el código, que se hayan recogido en el código de procedimiento y que cada vez tienen que... Es que lo lamentable, Dani, de esto es que tal vez no te pido una respuesta, ¿no? Que esto a través de quienes representan es como que se ha politizado. Y yo lo tomo de este lado, como está el Estado en el medio, vamos a sacarle plata. Yo monetizo todo. Yo quiero volver sobre lo que te decía Rubén, porque entiendo, digamos, que se torna peligroso esto porque digamos, hay como
como que se permitiría o se daría, digamos, esa cuestión de que puede darse como una doble justicia, digamos. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que si mañana la Fiscalía no encuentra elemento o el grado de certeza positiva necesaria para realizar una imputación y para remitir una causa a juicio, yo tranquilamente puedo convertir la acción y llevarte a juicio. Claro. Entonces, por eso digo que se torna peligroso y digo, en algún punto, no quiero ser dramático con esto, pero sí digo aquel que tenga dinero y que pueda poner un querellante particular puede llevarte a juicio, claro, aún sin existir. Porque tiene que investigar, y cuesta mucho dinero eso. La investigación cuesta mucho, es increíble. Buscar testigos, en fin, buscar un perito balístico. Te consulto concretamente, ¿no da la sensación que de alguna otra manera la insistencia, porque de hecho el Ministerio Público Fiscal no encontró motivos y archivó provisoriamente la causa porque entendió que existía legítima defensa de parte de los funcionarios? ¿No te parece que tal vez el encono o el insistir en reconvertir la causa en una querella privada no está relacionado a que justamente del otro lado están sentados funcionarios policiales? Sí, por supuesto, yo lo entiendo así. Yo creo que quiero destacar sobre lo que vos decís, digamos. Uno por ahí es un poco crítico de la Fiscalía en un montón de aspectos, pero realmente en este caso concreto, y no es porque uno esté como abogado defensor de los funcionarios policiales, han hecho un trabajo realmente impecable. Han sido muy objetivos en cuanto a la recolección de la prueba y la intervención, digamos, de los peritos, porque acá no hay que perder de vista que ha tomado intervención personal de Gendarmería Nacional y Civil, una fuerza, la policía fue totalmente apartada. Sí, sí. Y quedó totalmente en evidencia, que esa es otra de las cuestiones que quiero resaltar, porque la querella parte, digamos, de una premisa o de un silogismo, digamos, desde la hora cero, como que si esto se tratara de un gatillo fácil, como que si acá estamos frente a dos funcionarios policiales que se uniformaron, que tomaron el servicio de guardia y que salieron básicamente de cacería uniformado. Y en realidad la prueba que ha sido recolectada, la evidencia que ha sido recolectada y que ha sido analizada, no solamente por personal de Gendarmería, sino con las entrevistas que ha recibido el Ministerio Público Fiscal, con los propios testigos que ha ofrecido en la querella particular, que ha tenido una participación activa en todo momento y ha ofrecido innumerable cantidad de testigos y de puntos periciales. Surge totalmente el enfrentamiento armado y un pedido de auxilio previo de al menos 4 vecinos. Digamos, estamos frente a una situación particular donde los policías van en cumplimiento de una obligación legal, van en cumplimiento de un deber, que es, digamos, para restablecer el orden. Porque, digamos, eso yo quiero resaltarlo, porque queda, digamos, como ese matiz dando vuelta en el ambiente, como que los policías salen de cacería. Y no fue así, porque evidentemente veníamos en ese lugar, venía despacito, venían surgiendo cosas y hechos que uno de ellos termina en ese desenlace, pero después sigue, no sé ahora cómo estará, siguió un tiempo más eso de enfrentamiento, bueno, después apareció la droga, las detenciones, fue mucho trabajar así. Sí, lo quieren plantar como un hecho aislado cuando en realidad hay que contextualizarlo en esto que decía Rubén, ¿no? Esa denominada zona caliente en la que se había transformado el barrio Capivá respecto a la intervención policial, ¿no? A partir de, no del hecho de querer intervenir por hacerlo, sino más bien por el pedido de los vecinos de seguridad, de resguardo, de tranquilidad. Totalmente. Rubén, yo creo que vos conocés los barrios mejor que nadie. Y el barrio Capivá, digamos, es un barrio muy particular que indudablemente tiene muchísimas carencias. Y yo creo que se necesita de una participación más activa del Estado, porque, digamos, nosotros lo que evidenciamos dentro del expediente es que una persona de 20 años, Gabriel Guzmán, se enfrenta con otra banda en ese momento cuando se pide la intervención policial, y no solamente efectúa disparos de arma de fuego al otro grupo con el que se estaba enfrentando, sino hacia los vecinos y hacia los propios policías. Sí. Y los policías, y eso también quiero destacarlo,
los policías son seres humanos que también tienen miedo, digamos. O sea, se vio hasta hace un rato en los Estados Unidos como, no sé, cantidad, 14 policías eran para reducir una persona. Bueno, demoraron algo de 40 y pico minutos. ¿Pero por qué? Claro, porque acusaban a la policía de actuar tardíamente. Sí, sí. Lo que pasa es que luego aseguran todo. Pero hablamos de un contexto como Estados Unidos, donde la policía tiene también situaciones que no digo a diario, pero sí es particular el hecho del odio racial, el gatillo fácil, el abuso de poder, bueno, cosas que pueden ocurrir en otros lugares, pero que acá en la provincia de Entre Ríos, la verdad, bueno, no sé también por qué motivo se quiere instalar ese ámbito de el gatillo fácil, la violencia institucional, cuando en realidad quienes conocen la provincia de Entre Ríos... Creo que son ciclos históricos que se empezó a dar en todos lados y acá no, y ahora aparece esto, la verdad, y hasta puede tener algún interés hasta político. Yo si me permitís, Rubén, digamos, primero quiero destacar esto, que uno respeta mucho el dolor, el sufrimiento claramente de la madre, de la familia, y el trabajo también de los colegas, de los querellantes autónomos, pero creo que tampoco hay que desnaturalizar esa lucha que lleva muchísimos años y que digamos, se logró una gran conquista con lo que fue los derechos humanos, y no podemos querer emparentar, digamos, este caso, que claramente es un enfrentamiento armado con una persona que portaba un arma, que se le secuestraron proyectiles en el bolsillo, que había cartuchos percutidos en el arma, que se secuestró, emparentarlo con antecedentes como lo que fueron Costeque y Santillán, digamos, donde verdaderamente sí existieron abusos institucionales. Es cierto, y si ese policía no se hubiese quedado paradito al lado del arma, hoy ni arma tendría. Seguro. Hubiese dado otro sentido a esto. Vos recién, Daniel, hablabas respecto de la situación de la familia, la entendemos, hemos hablado, incluso en alguna oportunidad con la madre de Gabriel Guzmán, pero hay otra cuestión que no se pregunta, y que bueno, es la pregunta que hacemos nosotros. ¿Cuál es la situación de los funcionarios? Porque creo que no es común un funcionario el hecho de extraer su arma, porque se lo entrena en realidad para que no lo haga, y tener que convivir con esto. ¿Cuál es el día a día de esas dos familias que obviamente que quedan marcadas también por esta situación? Sí, seguro. Yo quiero destacar esto, digamos, yo incluso me he formado en la escuela de policía, o sea que voy a hablar un poco como policía y un poco como abogado. Y realmente yo lo que puedo sí afirmar es que tenemos una policía totalmente humanizada, profesionalizada, y que claramente se prepara día a día para defender los intereses y restablecer el orden, digamos. Y toma como premisa, y lo digo no solo como funcionario policial, como abogado, sino también como docente de la institución policial, que se toma aquella persona que comete un delito o que es sorprendida en fragancia en la comisión de un hecho delictivo como un sujeto de derecho. Digamos, la premisa fundamental es restablecer el orden. Y la instrucción, digamos, uno no se prepara para matar. No me pasó a mí hace 20 años atrás y mucho menos hoy en día con el avance que se ha tenido. Sí. El policía indudablemente se prepara para utilizar el arma. ¿Por qué? Porque tiene un deber positivo impuesto por la propia norma, que es no solamente la protección de las personas, de las cosas, sino también de su propia integridad física. Y digamos, en ese contexto uno se perfecciona para la utilización del arma. Pero, digamos, hay situaciones particulares que tienen que ser analizadas en un contexto particular. Y esto que se da hoy con la lamentable, porque es así, o sea, nadie festeja la muerte de una persona. Y todos lo tomamos con mucho dolor. Y sobre todo, como te decía en el comienzo de la entrevista, Rubén, con personas que por ahí están faltas de una oportunidad, porque es la realidad, donde están marginados y donde no tienen una oportunidad y donde ven la oportunidad en otro lado, digamos, en otra cuestión. Yo creo que en esa circunstancia el policía en una milésima de segundo evalúa indudablemente la utilización o no del arma. Pero hay que resaltar esto, digamos, que protege al ciudadano, protege los bienes, pero también protege su vida. Y también teme.
¿Es casual o no que la jueza haya, de alguna manera, dilatado esto y ponerle una fecha de 30 días para que presenten las pruebas? ¿O es normal? Sí. Yo, Rubén, con relación a eso, quiero volver un poco hacia atrás, digamos, y primero hablar de la conversión de la acción. Nosotros en su momento acompañamos la oposición de la Fiscalía. Yo destacaba el trabajo objetivo que habían hecho, el análisis que habían hecho ellos de la prueba, y claramente el archivo es una resolución que tiene un carácter provisorio, digamos. O sea, si la querella en particular en esa circunstancia hubiese ofrecido prueba que cambie la situación, que cambie la situación procesal y que pueda de una u otra manera acreditar que los funcionarios policiales habían cometido algún tipo de abuso, bueno, bárbaro, digamos, se podía avanzar. Ahora, en la evaluación que se hace en ese momento, se entendió que los policías habían actuado en el cumplimiento de un deber, de una obligación legal. En ese momento nosotros nos opusimos, pero sobre todas las cosas, lo que quiero resaltar, y que te remarcaba desde el inicio, que esto es una cuestión jurídica y que nace de la propia Constitución, digamos. Son delitos de acción pública y el Estado, el Ministerio Público Fiscal, tiene la titularidad, digamos, de esa investigación. Entonces no podemos delegarla en cualquiera, porque resulta realmente peligroso. En ese momento nosotros nos opusimos, la Fiscalía claramente dejó muy en claro de que no había renunciado a investigar, que no estaba cerrada la investigación, sino que había hecho un archivo de alguna manera de carácter provisorio y que si se ofrecía otra prueba que cambie la situación, iba a proceder a la imputación de los funcionarios. No se produjo absolutamente ninguna. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Bueno, en su momento... Porque los abogados eran lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Desde el primer momento. Sí, los colegas fueron los mismos. Bueno, en su momento, obviamente, el planteo que se realizó desde el Ministerio Público Fiscal, el que nosotros acompañamos, fue rechazado. Se convalidó la conversión de la acción y el día 29 se llevó adelante la audiencia frente a la doctora Sili, en el que los colegas de la querella autónoma requirieron la remisión a juicio, básicamente, y nosotros ahí nos opusimos porque claramente era muy palpable, digamos, de que había una grave indefensión, una grave violación a las garantías constitucionales, porque ni siquiera habían sido indagados, no se les había intimado el hecho y no habían sido oídos, digamos. Había Eso lo tiene que hacer, obviamente, un fiscal, la imputación del hecho con el juez de garantía. Como regla general, sí. Por eso te digo que nos encontramos, digamos, con ciertos matices, con ciertas particularidades en lo que tiene que ver con la conversión de la acción y con esta figura de querellante autónomo, donde no encuentra regulación en el Código, aunque si bien el artículo 471 remite a la parte intermedia del Código y de una u otra manera, digamos, hay cuestiones que son esenciales y que tienen que ver con el debido derecho de defensa en juicio, es decir, la querella autónoma no puede desconocer que tiene que intimarle el hecho, sí o sí, antes de intentar una remisión a juicio donde se discute cuál va a ser la prueba que va a ser incorporada. Yo como buen desconfiado y no creyéndole nada a la justicia, ¿qué pasa si encuentran un elemento para acusarlos? ¿Qué pasa? Es que yo creo, Rubén, que ya no queda mucha prueba por producir. Digamos, o sea, yo creo que la Fiscalía ha agotado toda la producción de la prueba. De todas maneras, la querella insiste sobre lo mismo. La doctora Sili recogió los fundamentos, lo que no recogió fue el pedido que nosotros entendíamos con el doctor Miguel Ángel Cuyen, que claramente correspondía a ese acto procesal que era indudablemente la sanción de nulidad. Tuvo una salida alternativa, ella entendió que eso se podía reparar de alguna manera y le dio un plazo de 15 días hábiles para que la querella proceda a realizar la imputación y la reformulación de los hechos, porque claramente ahí también fue otra de las cosas que se dejó planteado ese día, que fue que no estaban descritos los hechos, que se le atribuían de manera precisa, clara, circunstanciada. Había dos hechos diferentes
digamos, con dos conductas diferentes. A uno de los funcionarios se le atribuía una autoría material directa, a otro una coautoría, pero no se describía precisamente la conducta y se pedía la misma pena, digamos. Muchas veces eso lo No se supo nunca quién disparó, quién no disparó, sí. ¿Cómo? ¿Se supo quién disparó el arma o no? No. Concretamente, Rubén, yo no quiero meterme tampoco en el análisis profundo de la prueba, pero esto sí te lo voy a decir. Hay una vaina que está más próxima, digamos, al cuerpo de Gabriel Guzmán, a unos 49, 50 metros. No hay una conclusión determinante por parte de la pericia de Gendarmería que indique que esa es el arma homicida, porque tampoco se halló ningún proyectil. Ahora, la querella claramente hace una valoración que por encontrarse más cerca del cuerpo y conforme a algunos testigos, que nosotros tenemos ciertos reparos, digamos, con relación a eso, por el vínculo que tenían con Gabriel Guzmán, y ellos entienden que ese sería el arma que le habría provocado la muerte a Gabriel Guzmán. Pero hay que destacar algo también ahí, Rubén, que me parece importante traerlo, digamos, a la conversación, que ese mismo día, cuando se producen los hechos y mientras estaban los propios fiscales, que estaba el doctor Badano y no recuerdo si era Ramírez Montrul o... bueno, me parece que sí, que estaba en el lugar. Se produce un enfrentamiento armado. Se produce un enfrentamiento armado donde los fiscales tienen que ser retirados del lugar, que después, bueno, obviamente se inició una causa, hubo gente que terminó condenada. Digamos, o sea, hay un barrio que es altamente conflictivo y donde hay que decirlo, digamos, ahí hay discusiones barriales, hay que hablar con objetividad, hay que ser honesto, hay problemas de adicción, de consumo, de venta, y bueno, que lamentablemente llevan a este tipo de cuestiones, ¿no? Al enfrentamiento armado y en el que claramente hoy en día se está discutiendo el homicidio de una persona, pero que nosotros entendemos, como lo dije desde el primer momento, de que los policías fueron para restablecer el orden ante un pedido de auxilio. Se da un contexto muy difícil en ese momento. Tal vez hoy la situación ha cambiado, seguramente, pero en ese momento era muy difícil, que partía desde allá arriba de la esquina de los eucaliptus, de toda esa franja así, que era muy difícil, muy difícil era. Obviamente en el medio está la feria ahora, así que esto cuándo se va a definir. Yo entiendo que antes de que finalice agosto se va a producir la imputación de los funcionarios que ya te puedo adelantar, digamos, que van a declarar, digamos, van a prestar declaraciones imputados sin duda. Veremos qué hecho es el que se le atribuye. Sobre la base de eso también discutiremos o no la producción de alguna prueba. Y bueno, y veremos cómo avanza. ¿Quién va a imputar el delito? Bueno, en principio, conforme a lo que estableció la doctora Silly en la audiencia del día 29, lo va a imputar la querella autónoma frente a la jueza de garantía, y bueno, por separado, indudablemente, cómo lo establece el código a cada en este caso, a cada funcionario policial. Esa fue la primera cuestión que apareció, ¿no? Porque hemos aprendido mucho de los fiscales cuando presentan un caso que hacen lo que se denomina una imputación concreta al imputado o a los imputados. Aquí no existió eso por parte de la querella. Exactamente. Sí, exactamente, que fue una de las cuestiones y que también hace al debido derecho de defensa. Tenga mucha seguridad ese día. Estamos trabajando, Rubén. Que pongan mucha seguridad ese día. Va a haber organizaciones, organismos, va a pasar lo de los otros días, que bueno, silbaban, aplaudían. Ojalá que Silly no lo deje, como ocurrió con Goyeneche, no parecía un juicio,
y unos aplaudidores que estaban ahí, y acá va a pasar lo contrario, va a ser todo contra la fuerza policial. Lo voy adelantando, no tengo ningún inconveniente. Eso va a ser porque, a ver, ¿qué van a pedir? ¿Imputarlos? Sin duda. Sin prueba, pero van a pedir eso. Sin duda. Sí. Bueno, es que concretamente lo que hablábamos recién con Daniel, la premisa es el gatillo fácil. No hay otra. Digo, más allá de que es una hipótesis que puede ser válida, ahora, esa hipótesis se tiene que confirmar con pruebas, con indicios, que aquí, bueno, parece que toda la investigación que han hecho los fiscales se ha dejado de lado y se sigue hasta una forma tosuda con esto, ¿no? Y claramente porque básicamente lo que hay es una discrepancia entre la valoración de la prueba que hace o de la evidencia recolectada que hace la Fiscalía para hacer ese archivo provisorio con la valoración que hace la querella autónoma, que claramente no es objetiva, digamos, que está en defensa de los intereses de la familia, que insisto, uno respeta mucho el dolor de la familia y el trabajo de los colegas, pero digamos, sobre la evidencia que se ha recolectado y que obra en el expediente, claramente todo es conducente a demostrar que no solamente que estamos frente a un enfrentamiento armado, sino que los policías van en cumplimiento de un deber, en cumplimiento de una obligación legal. Eso está más que claro. Y lo que quiero resaltar, Rubén, por último, si me permitís, es eso, digamos. O sea, me parece que no es noble, digamos, que se desnaturalice una causa tan noble como son los derechos humanos y esa gran conquista que se ha logrado con todo el avance que ha tenido el Estado y sobre todo nuestra sociedad, nuestra provincia, en ese sentido, y que se coloque hoy esta situación particular como un caso de gatillo fácil. Porque realmente no es así. Realmente se entienda también, entre otras cosas, Daniel, que la formación de la policía es en base a los derechos humanos. ¿Año 16 fue, Daniel, esto? ¿Perdón? ¿Año 16 fue? 2018. 2018. Todavía está la marca en la cara. Sí, y recuerdo esto, ¿no? Porque también hay que dejar en claro, porque de hecho lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el propio jefe, la formación de la fuerza policial en base a los derechos humanos, porque creo que ahí está la base de sustentación de esto, ¿no? Yo, como te decía recién, yo viví la experiencia hace 20 años atrás y, digamos, la formación del policía es para restablecer el orden. Indudablemente uno se prepara para la utilización del arma, pero de ninguna manera el chip que uno lleva puesto no es decir, che, bueno, a ver, ¿cómo matamos a alguien? No, por el contrario, ¿cómo defendemos los intereses? ¿Cómo cuidamos los intereses? ¿Cómo cuidamos la vida de esa persona o las cosas de esa persona? Esa es la preparación. Y con el avance que hubo, y lo digo como docente de la escuela de policía, yo digo, hoy realmente tenemos nosotros tenemos un recurso humano increíble, Rubén. Tenemos muy buena policía. Indudablemente hay excepciones, se cometen errores, tenemos que seguir trabajando, de eso no hay duda. Pero te digo, tenemos una policía modelo, sin duda, y totalmente sobre la base de los derechos humanos, incluso como se evidencia con la participación muy activa del respeto y la integración de la mujer con el mando y con una multiplicidad de cosas que hacen al avance, a la evolución de la institución. Daniel, gracias por venir. Al contrario, Rubén, gracias por tu invitación y por la amabilidad de siempre.